¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes, otra vez a nuestro público que nos escuchan desde diversas partes de Interamérica y seguramente de otras partes del mundo también. Les damos una otoñal bienvenida a quienes nos escuchan del hemisferio norte y una primaveral bienvenida a aquellos que se conectan desde el hemisferio sur. Recuerden que el 22 de septiembre pasado, más o menos a las 2 de la tarde de aquí del horario del centro, entró el equinoccio de otoño. Así que bienvenidos, estamos en una nueva estación del año y seguimos con nuestro programa, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Esta es ya, gracias a Dios, la 26ª conferencia de esta serie. Agradecemos a aquellos que día a día nos sintonizan y los invitamos para que inviten a otras personas. Este es un foro abierto, no es exclusivo, es un foro abierto para todos aquellos que quieran aprender un poco más sobre cómo la ciencia y la fe se relacionan, cómo podemos fortalecer nuestra cosmovisión también, nuestra creencia en un Dios creador. Es un foro donde se promueve el pensamiento crítico. Pueden preguntar, pueden comentar y juntos aprender sobre el gran Dios creador que tenemos. Esta tarde me complace mucho tener con nosotros a un orador muy especial. Siempre tenemos oradores de alta categoría y hoy no es la excepción. Hoy tenemos con nosotros al doctor Celedonio García, desde Parla, Madrid, España. Hoy leía a doctor García que Parla se llama Parla porque, según la leyenda, una jovencita iba caminando por cierta zona de allí y bebió agua de una fuente. Y en ese instante comenzó a hablar, ¿no? Que su mujer se le quitó y comenzó a hablar. Y la gente decía, Parla, Parla, está parlando, ¿no? Y se le quedó Parla. Así que, doctor García, háblenos esta tarde. Queremos escuchar lo que tiene para nosotros. Muy bienvenido al programa. Pues muy buenas tardes. Y bueno, para mí es un privilegio el poder estar aquí formando parte, ¿no?, de este gran conjunto de conferencias que han preparado, y agradezco tanto a Geociencia como al doctor Luciano el que me haya dado la oportunidad de formar parte de todo este proyecto tan interesante. En mi caso, el tema es la variabilidad de los seres vivos. Creo que es un asunto interesante como cualquier otro dentro de la temática de la controversia evolución-creación, porque con Darwin se inicia lo que es la teoría de la evolución moderna, tal y como la entendemos. No es el primero, no es el único, pero él es el que lo introduce ya de un modo absolutamente abierto a toda la ciencia, y se introduce pues hasta el último rincón, ¿no?, su teoría y las derivaciones de su teoría en todos los aspectos prácticamente de nuestra vida. Entonces, ¿cuánto puede variar un ser vivo? La esencia de la teoría de la evolución es la transformación
de los seres vivos, de la transformación radical de un ser vivo en otro. La publicación del Origen de las especies en el año 1859 vino a recordarle a la historia natural que la vida es capaz de diversificarse. Lo que hoy resulta obvio, en aquel momento se convirtió en la metáfora de un cambio que no es tan evidente, la transformación de unos organismos en otros. Y cuando hablo de transformación, más que de variación o de cambio, es que es llegar a convertir, por ejemplo, a transformar un pez en un reptil, no otro tipo de variación. Eso es lo que se entiende normalmente por evolución, aunque hay colegas creacionistas que tampoco se cierran a la palabra evolución, porque es cierto que un cierto cambio hay algún cambio. Sin embargo, pienso que la terminología es muy importante y para no crear confusión, yo no utilizo el término evolución para los cambios que son evidentes y que todos podemos aceptar. Las modificaciones que se han producido en seres vivos que conocemos, como por ejemplo el lobo original Canis lupus, dando paso a la multitud de razas de perros que hoy existen, o la enorme diversificación de razas de palomas, se convirtieron en el argumento fundamental de la teoría darwinista. Podemos ver, no sé si podrán ponernos una imagen de una comparación de dos palomas. Es un ejemplo muy propio de Darwin. Él es aficionado, es un colombófilo y las cría y las utiliza mucho para explicar lo que es la variabilidad de los seres vivos. Y todos estos animales domésticos, el perro o la paloma, se convierten en argumento fundamental de la teoría darwinista. El primer capítulo del Origen de las especies está dedicado a lo que es la variación en los animales domésticos. Esa teoría darwinista lo que propone es que bajo la acción de fuerzas naturales, como decía antes, el pez puede acabar convertido en un reptil. A pesar de que en tiempos de Darwin era común la postura fijista, que proponía que todas las especies habían sido creadas por Dios, inmutables, tal y como se conocían, tal y como las conocemos, este no había sido siempre el planteamiento frecuente, incluso en siglos anteriores. Generalmente se había admitido una variación que, por otra parte, resultaba absolutamente razonable, porque era algo que se podía constatar, que se podía observar. Explicar en aquel tiempo la entrada de todas las especies de animales terrestres en el arca, con ocasión del diluvio bíblico, no era sencillo, como no lo es ahora, y esto a pesar de que las dimensiones del arca evidentemente son realmente grandes. Pero que entrasen todas las especies, esto planteaba ya un problema en aquel momento, antes de Darwin, y lo sigue planteando ahora. Pero los medios intelectuales dudaban entre de qué lado colocarse. Si tenían que entrar todos, todos los animales era un poco complicado. Era lo que decía el fijismo, que todos habían sido creados por Dios inmutables. Y por otra parte estaba el que se acepta una variación y entonces no eran todos los que entraban en el arca. Y era más plausible, ¿no?, la idea de salvar a todos los animales terrestres en aquella embarcación. Un jesuita, Thanasius Kircher, al final del siglo XVII, explicaba en una excelente obra llamada El Arca de Noé, estamos al final del siglo XVII, allí explicaba detalles de cómo podía ser el conjunto del arca más allá de los datos escuetos que aparecen en el relato bíblico. De manera que se hace una idea de cuál pudo ser la organización interna y qué animales pudieron ser albergados y sobrevivieron después a la catástrofe. Allí Kirchner habla sobre los animales que habían sobrevivido y dice:
en su libro, Dios solamente trató de conservar las especies que podían desaparecer con el diluvio, no a las que podían nacer después del diluvio por las causas ya indicadas, puesto que no tenían una especie original. Entre esas causas indicadas a las que se refiere, figura la variación climática, un factor ambiental que a su vez puede alterar otros parámetros ecológicos y que hoy está bien establecido que puede llevar a modificar las especies. Al mismo tiempo está asumiendo que existen unos seres prototípicos o arquetípicos, o los varamines, de los que hablaba, por ejemplo, el biólogo Frank Marsh, un biólogo creacionista del siglo XX muy importante, muy destacado, para desarrollar una teoría creacionista de lo que es la vida en el planeta. Los varamines, en hebreo tipos creados, los prototipos, arquetipos que podía plantear Kirchner en su obra, y que habrían sido los elegidos para entrar en el arca. No habrían entrado todos, sino esos arquetipos, de algún modo seleccionados, ¿no?, por parte de Dios para formar parte de lo que iba a salvarse, ¿no?, del planeta. Las variantes de esos arquetipos originales, de esos varamines, después se podrían regenerar. Volverían, después del diluvio, a diversificarse sobre la Tierra. Esa es la idea. Y esa era la idea para Athanasius Kirchner. Estamos hablando del final del siglo XVII. Y es como se plantea hoy. Si tenemos entre nuestras manos un libro que hable sobre el Arca de Noé, pues seguramente que hablará muy en estos términos de lo que pudo haber sucedido. Esto es lo que muy razonablemente asume Kirchner. El evolucionismo ha reconocido lo que se llama microevolución, que es un proceso de diversificación de especies, de formación de especies nuevas, pero también el término macroevolución, si se traspasa el rango de la especie, el del género, e incluso algunos científicos hablan de megaevolución. Esto sería ya pues la variación entre tipos, entre planes corporales, patrones corporales, el patrón corporal de un artrópodo, el patrón corporal de un gusano, el patrón corporal de un vertebrado. Estaría en esa megaevolución, aunque en general se incluye dentro de lo que el evolucionismo llama macroevolución, y nosotros también lo podemos llamar de esa manera. El caso es que el evolucionismo lo que se plantea es si la macroevolución surge a partir de la microevolución. Eso es algo que Darwin daba como lo más seguro, como él interpretaba la naturaleza. Es decir, la acumulación de minúsculos cambios de la microevolución habrían acabado transformando a un ser vivo en otro, tal y como entendemos que significa el término evolución. Y ahí hay un debate en el seno del evolucionismo, porque hay quienes creen que los cambios requeridos para la microevolución y para la macroevolución no son los mismos mecanismos. La microevolución se constata mediante la observación. No sucede lo mismo con la macroevolución, al menos en sus previsiones más extremas, las que superan el rango taxonómico de la familia. Las familias, como seguro que todos saben, pues forman grupos de géneros, los géneros grupos de especies, de manera que podemos reconocer una familia, la de los cánidos. Todos sabemos que ya estamos hablando de perros. Y en la cabeza tenemos un patrón morfológico muy similar que pertenece a todos ellos. Hay muchas especies, hay 35 especies, varios géneros, formando esa familia, y lo reconocemos como un patrón común. La familia es algo bastante reconocible al ojo de cualquiera prácticamente, aunque no sepa zoología.
Los científicos consideran desde hace tiempo que la variabilidad morfológica que se aprecia en las diferentes razas de los perros, haciendo referencia a ellos concretamente, y voy a pedir que se ponga una imagen. En este caso son cráneos lo que aparecen en la imagen, cráneos que pertenecen a diferentes razas de perros, perros domésticos. Hay en el extremo al margen izquierdo arriba es otra especie diferente de cánido, quizá el más diferente de todos ellos, lo que es el perro mapache, el conocido como perro mapache, el más diferenciado de ellos. Y en el centro pues aparece lo que es un fósil de un perro fósil. Ahora comentamos un poco la figura, porque lo que los científicos consideran desde hace ya tiempo es que la variabilidad morfológica que se aprecia en las diferentes razas de los perros es equivalente, en ciertos casos, a la que existe entre géneros de otros mamíferos. O sea, la variación de los perros domésticos es tan grande, al menos, como la que existe entre géneros diferentes de otros mamíferos, incluidos los cánidos. El caso es que investigaciones recientes, comparando las morfologías craneales de un número muy grande de razas de perros, de especies y especímenes de cánidos salvajes, ha revelado que esa disparidad supera el rango de toda la familia de cánidos. Es decir, si tomamos todo lo que son la familia de cánidos, que son nada menos que 35 especies agrupadas en 15 géneros diferentes, la variabilidad en los perros domésticos sería mayor que la que se encuentra en toda la familia de cánidos. Algo que ya se dejaba entrever a partir de análisis de muestras más pequeñas, como decía antes, hace tiempo que se sabía que la variabilidad era muy grande y superaba el ámbito del género. El caso es que la opinión de los científicos que llevaron a cabo el análisis de la gran muestra consideran toda esa variación obtenida por selección artificial tras la domesticación como equivalente a la selección natural que se produce en la naturaleza. Este es un paso más en cómo vemos los animales domésticos y el valor que tiene para entender la variabilidad de los seres vivos. Se trataría, por tanto, algo más que de una anécdota biológica, la de la selección artificial y la de los animales domésticos. No carece de valor frente a lo que sucede en la naturaleza, y no les falta razón. En algunas razas se ven caracteres morfológicos que podríamos considerar preadaptativos para algunas especies de cánidos. Por ejemplo, si miramos la imagen, estamos viendo la imagen, lo que la tenemos, es posible esa imagen de los perros. Bueno, si podemos volver a la anterior, sería posible que viésemos los cráneos efectivamente. Muy bien, gracias. Pues en la letra G, si la podemos, la pueden ver bien, la letra G arriba a la derecha, tenemos el cráneo de un pitbull. Es el cráneo de un pitbull. Es un cráneo bastante cuadrado. Es muy diferente, por ejemplo, del de un pitbull terrier, que es otra especie de perro, pero para ver la enorme variabilidad, todos los cuatro que hay a la derecha son razas de perros, y se puede ver la variación. Están a la misma escala, de modo que se ve que muy pequeños, muy grandes. Pero hacer hincapié en esa idea del que aparezcan unos caracteres como preadaptativos en un animal doméstico y sin buscar ese carácter. Y es que si nos fijamos, está señalado, no sé si se podrá ver por el tamaño que tiene, pero el premolar cuarto
que se encuentra debajo de la órbita ocular, tiene esa posición, y si observamos el cráneo de un gran danés, que es la letra E, ese mismo premolar cuarto no se encuentra debajo de la órbita ocular. Ahora explicaré cuál es el valor de ese premolar cuarto en esa posición. El caso es que si miramos los otros 4 cráneos del lado izquierdo, pertenecen a especies diferentes de cánidos, y la letra B es un fósil. Es un fósil de un Borophagus secundus, y también está señalado el premolar cuarto debajo de la órbita del ojo. Si podemos, muchas gracias, volver a la ilustración. La idea es que ese cánido, que es un cánido fósil, se cree que el nombre es Borophagus y se refiere al comer, sería un osteófago, un comedor de huesos, como las hienas. Tiene el molar situado en el lugar apropiado para ejercer la máxima fuerza y poder romper un hueso y alimentarse de él. De modo que, si vemos el punto donde se ejerce la presión, que es el extremo del premolar, la presión y la fuerza ascendería y se repartiría por la bóveda craneana, de modo que no se rompería el hocico, algo que sí le podría ocurrir al cráneo E, porque no podría disipar la fuerza de un modo tan ergonómico, tan eficaz sobre la bóveda craneana, sino que la fuerza llegaría a lo alto del hocico y se podría partir. Si lo que vemos es el cráneo del pitbull, vemos que su premolar cuarto está debajo de la órbita ocular, la fuerza a la hora de presionar se repartiría por la bóveda craneana y estaría más preparado para ejercer ese tipo de fuerza que ejercía ese fósil que se considera que se podía alimentar incluso de huesos de un material tan absolutamente duro. De manera que sí, en el animal doméstico se observa que hay una variabilidad que podría ser preadaptativa. El diente no está preparado, en el caso del pitbull, para aguantar esa presión, no es como el diente de Borophagus, pero ya tiene ciertas características que le permitirían cambiar en ese sentido, y es lo que nos permite ver cómo esos fósiles también forman parte, de un modo sin forzar nada, de ese grupo, de esa familia, ¿no?, de los cánidos. Vemos que se trata claramente de un subproducto, ¿no?, del proceso de domesticación. Nadie ha buscado ese carácter, esa característica morfológica, pero podemos entender que si ahora ha aparecido a partir de un lobo, que es el animal originario de los perros, del mismo modo, a partir de un arquetipo creado originalmente, podría aparecer y se podría seleccionar, tal y como propone la teoría de la evolución, aunque sin llegar a los límites que ella pretende, para acabar apareciendo un Borophagus que se alimenta de huesos. Resulta evidente que sin apenas cambios genéticos que afectan directamente al soporte físico de la herencia, el ADN, los organismos pueden adaptarse cambiando considerablemente. Si pasamos de los cráneos, en la siguiente diapositiva se ve la comparación entre dos extremos, ¿no?, de perros. Está por una parte el esqueleto de un gran danés, por otra el de un chihuahua. Solamente por tamaño no se va a encontrar ninguna familia de vertebrados que tenga semejante variación en cuanto al tamaño, aunque el tamaño no lo es todo, sino, como hemos visto, también las diferentes estructuras morfológicas que forman parte del esqueleto y de toda la organización de un ser vivo.
El caso es que ese cambio se ha producido, lo sabemos, en miles de años. Lo que es el árbol genealógico de muchas de las razas de perros la conocemos. Muchas de ellas las conocemos perfectamente. Y para hacernos una idea de las dimensiones que se producen, de las dimensiones del cambio que se produce en los seres vivos mediante la domesticación, viene bien referirse a un experimento, el experimento que lleva a cabo, que inicia Dmitry Belyaev con zorros en la Unión Soviética, que es un experimento que sigue ahora, sigue en curso, ahora es en Rusia, ¿verdad? Y es un experimento extraordinariamente interesante. Belyaev buscaba el cambio en el comportamiento de los zorros, pretendiendo su domesticación como en el perro. Es decir, ¿qué ha ocurrido con los perros? ¿Qué ocurrió? Voy a experimentarlo con los zorros. El zorro es un animal muy próximo, evidentemente. De hecho, se pueden reproducir entre ellos. Entre el lobo y el zorro puede haber reproducción, y entre los perros y el zorro y el perro doméstico y el lobo. El caso es que, parejos a estos cambios de comportamiento que consigue que se produzcan, encontró que se producían también cambios anatómicos y fisiológicos. Los mamíferos domésticos adultos presentan lo que se ha dado en llamar el síndrome de domesticación. Los hocicos son más chatos, las facciones más propias de un juvenil, las orejas suelen estar caídas y la estacionalidad del celo se encuentra atenuada. Se selecciona un animal manso y amistoso, que es lo que se selecciona a partir de un lobo para llegar a un perro doméstico. En el caso del experimento de Belyaev, de un zorro a un zorro doméstico, y aparecen todos estos aspectos físicos asociados. En la sexta generación de zorros seleccionados, Belyaev ya encontró que el síndrome era manifiesto. El comportamiento de los zorros era muy parecido al de los perros. Podemos ver la fotografía de uno de ellos, si por favor se puede poner, ahí está, y tiene mucho más el aspecto casi de un perro doméstico que de un zorro. Había diferencias genéticas y fisiológicas. Pues investigando las diferencias genéticas entre los cerebros de zorros silvestres y zorros domésticos, lo que se encuentra es que el córtex prefrontal, centro de la memoria y el aprendizaje, presenta diferencias que afectan a la regulación de 146 genes. Y seguimos teniendo zorros. Es decir, igual que sucede con el perro. El perro sigue clasificándose, bueno, hay quien lo clasifica como una subespecie, y diría Canis lupus, que es el lobo, Canis lupus domesticus, Canis domesticus, dicen algunos, pero se reconoce prácticamente como que es la misma especie. Pues en el zorro, haciendo el experimento directamente, se sabe de quién proviene ese zorro doméstico que tenemos ahora. La afectación en el córtex prefrontal afecta a la regulación de 146 genes. Y el diencéfalo, que cumple un papel importante en la toma de decisiones y la atención, presenta 33 genes alterados en su regulación. La serotonina, un neurotransmisor implicado en la relajación de la agresividad, se encuentra también desregulada, sobreproduciéndose en los zorros domesticados. Todos estos experimentos son importantes para comprender la naturaleza de la variación en los perros y en todos los seres vivos, sobre todo vertebrados, por la similitud fisiológica entre ellos, haciendo plausible que efectivamente Borophagus, el cánido masticador de huesos de los estratos miocénicos en los que se encuentra, surgiese a partir de otra especie de cánido en un lapso de tiempo corto. Porque también tenemos ese problema en el creacionismo. No tenemos una cantidad de tiempo grande y larga para que se produzcan los cambios como los propone el darwinismo. Y esto es algo que no deja de sorprender a los investigadores.
Pero vayamos ahora al terreno de la naturaleza. Cuando se comparan los ritmos de variación en especies fósiles encontradas en estratos profundos del registro fósil, del sistema cenozoico fundamentalmente, se comprueba, desde hace mucho tiempo, que eran muy lentos. Los ritmos de variación que se medían eran muy lentos, como lo suponía Darwin y el evolucionismo en general. Pero cuando se ha medido ese cambio en especies hoy existentes, se muestra que es mucho más rápido. Se pregunta entonces el evolucionismo si los seres vivos evolucionan más rápido, ellos dicen evolucionan, nosotros diremos varían, más rápido ahora que en el pasado remoto. Es verdad que para poder comparar convenientemente el cambio en el pasado con el que se produce en el presente, habría que utilizar lapsos temporales equivalentes. Y a pesar de esa premisa no resuelta, si planteamos esas tasas de cambio en un contexto de millones de años, parece que podríamos hacer los ritmos equivalentes. Es decir, si eso que parece un ritmo lento, yo concentro el número de años a una escala temporal de tipo creacionista, entonces tienen unos niveles de variación similares a los que se miden en animales actuales. De modo que ese problema de encontrar diferentes ritmos de variación tiene una solución, una posible solución, en el tomar en consideración una escala de tiempo más acorde o acorde totalmente con el creacionismo. A pesar de esa premisa no resuelta, el evolucionismo, como parte de la idea de que hay evolución, tiene que explicarlo, y lo que se ha hecho es matemáticamente cambiar el tipo de escala temporal. En vez de hacerla lineal, la hacemos logarítmica, y entonces ya nos aparece más acorde, ¿no?, el tipo de variación en un momento u otro. Pero no deja de ser un artificio matemático que no tiene ningún fundamento de tipo biológico. La solución, evidentemente, puede ser el tomar otra escala de tiempo. Es constatable cómo en procesos de colonización de nuevos espacios ecológicos o en la transformación de esos espacios se produce la variación de especies. Extrapolar esos cambios para explicar la evolución de la vida en términos evolutivos parece excesivo. Parece excesivo porque prácticamente los que manejamos la bibliografía, las revistas donde se publica las supuestas evidencias de evolución, lo que nos encontramos son las variaciones en seres vivos que podemos asumir perfectamente desde el creacionismo porque no suponen la transformación de un ser vivo en otro. Si tomamos como ejemplo los libros de texto que se utilizan para el estudio en escuelas primarias o secundarias, vemos que hay ejemplos diferentes que se ponen sobre evolución y uno, por ejemplo, es el de los caballos. Y el ejemplo de los caballos podría ser aceptable desde un punto de vista creacionista porque todos ellos son caballos. Y es la variación de un arquetipo lo que realmente estamos viendo. De modo que no entendemos que sea de modo cierto un ejemplo claro de evolución. Pero en general son esos los ejemplos. De manera que la transformación es un salto de fe. Lo dio Darwin, que nos explica que los seres vivos varían a partir de la domesticación y de lo que se ve en la naturaleza, y salta a la posibilidad de que en millones de años, con la acumulación de esos cambios pequeños, se produzca la transformación. Pero eso no es lo que se publica habitualmente cuando se habla de la evolución en acción, sino algo mucho más pequeño. Se ha observado la variación rápida en monos que se han llevado desde África hasta islas de América, y con los años se han observado variaciones
qué medidas dan esas tasas tan altas de cambio en especies de canguros llevados a las islas Hawái, pinzones de Darwin. Cuando se alteran las condiciones del ecosistema que habitan, ellos también tienen una cierta variación y esto se observa en muchas especies. Un caso reciente que constata estos cambios rápidos puede servirnos de ejemplo y es el de un lagarto anolis. Los lagartos anolis, que probablemente en México al menos los haya, al menos en Chiapas y al sur los hay seguro, porque yo los he visto. El caso es que este tipo de lagartos, que bueno, tienen un aspecto común entre ellos bastante parecido, pues en las pequeñas islas que rodean Florida, en Estados Unidos, se encuentra el Anolis carolinensis. Bien, pues últimamente tiene que compartir su hábitat con el Anolis agrei cubano, y lo que se ha observado es que desde que ha llegado este último, el autóctono ha desplazado su lugar de hábitat y ha cambiado ligeramente la forma de sus dedos. Bueno, este es el tipo de evolución que normalmente se ejemplifica y se da como ejemplo, pero es un cambio que podemos explicar perfectamente dentro de la variabilidad genética que hay en una especie, el que se seleccione una tipología, un morfotipo determinado, porque las condiciones en las que vive pues lo fomentan, ¿verdad? Bueno, un caso de diversificación de especies extraordinaria que se conoce en la naturaleza es el de la familia de los peces cíclidos. Por cierto que no sé si he indicado el que viésemos la siguiente diapositiva del pequeño lagarto Anolis. Quizá se puede poner, aunque solo sea... Bueno, estamos ya con los cíclidos, perfecto. Aquí dos de ellos, dos fotografías del lago Victoria, en el que se ven claramente diferentes en cuanto a aletas, tipología cefálica, tipología, lo que es cromático, la variación cromática que tienen. Se conocen unas 3.000 especies. El caso es que hay un lago, el lago Victoria, en África, que la geología dice que se debió secar hace 16.000 años. Esto es según las dataciones estándar. 16.000 años se sale de la escala creacionista, pero por muy poco. Estamos hablando de algo muy próximo a ello, no de millones de años, decenas de millones de años o miles o cientos de millones de años, sino que es muy próxima. Por eso me parece especialmente significativa, porque si no 16.000 años, pero sí unos miles de años, podríamos ver una variación también enorme en este tipo de peces. Se secó y cuando volvió a llenarse de agua, llegaron unos peces, se han identificado, de dos linajes diferentes, y estos dieron lugar en ese tiempo, la geología marca en 16.000 años, sería menos, pero quizá en unos miles de años, 500 especies diferentes que habitan esta enorme masa de agua, agrupados en un buen número de géneros diferentes. Además, esa diversidad abarca aspectos morfológicos y de coloración como de comportamiento enormes. Es una variabilidad enorme. La naturaleza muestra, estos son solo unos ejemplos, podríamos hablar de otros peces en los que se ha reconocido también una variación enorme, lo que nos permiten es considerar como plausible la idea en la que se mueve el creacionismo y dar motivos para el estudio en la línea de encontrar una posible solución a problemas como son los de la enorme variación que se produce solo en unos millones de años para toda la vida. La naturaleza muestra una y otra vez la capacidad plástica enorme de la vida y que siempre lo hace dentro de unos límites. Todas las modificaciones observadas entre los cíclidos quedan contenidas en el rango taxonómico de la familia. Hay muchos géneros diferentes, 500 especies, pero es una familia. No existe indicio alguno de que los cíclidos hayan traspasado o puedan traspasar ese límite.
El resto de las familias de vertebrados tampoco parecen tener la capacidad para traspasar ese ámbito taxonómico. Todos reconocemos a un perro en la familia de los cánidos y a un oso en la familia de los úrsidos. La variación dentro de esas familias parece aceptable a la luz de lo que se encuentra en la naturaleza. Y puede ser tan amplia como para encontrar un oso tan carnívoro como el oso polar y un vegetariano absoluto como el oso panda. Pero todos ellos son osos. Voy a ir terminando por cuestión de tiempo. Querría citar solamente, para traspasar la línea de la familia, ¿no?, del grupo familia, los genes OX son los que propone el evolucionismo, que pueden estar implicados en esos cambios, encargados esos genes, ese conjunto de genes, de regular la formación de los planes corporales de los seres vivos. Y aunque sean genes que, llevando la contraria a los supuestos evolutivos, son prácticamente iguales en todo el reino animal, por tanto no habrían evolucionado, esos mismos genes dirigen el plan corporal en sus elementos fundamentales tanto para una mosca, que es un artrópodo, un insecto, como para un ser humano. Como señalaba el paleontólogo Leonard Brandt, que probablemente hayan tenido la ocasión de conocer y de haber tenido quizá en alguna conferencia, él dice que este fenómeno tiene sentido si un diseñador inteligente inventó el sistema genético. Así se habría preparado un sistema genético que serviría igual para una hormiga o para una ballena. Este investigador destaca el desafío que supone para el evolucionismo encajar entre los elementos que, según esta teoría, dan forma a la transformación de los seres vivos, las mutaciones y la selección natural, un mecanismo capaz de manejar el desarrollo de los más complejos organismos que habrían de surgir, según la teoría de la evolución, cientos de millones de años más tarde, porque estos genes debían estar ya en la explosión cámbrica hace más de 500 millones de años, según la teoría de la evolución. En definitiva, las evidencias de evolución parecen ser menos contundentes de como suelen ser presentadas por parte de aquellos que creen en ella. Es un hecho que la vida puede cambiar y que puede hacerlo rápidamente. Las condiciones propuestas por el creacionismo para la Tierra tras la catástrofe diluvial habrían propiciado una rápida diversificación, debido a la enorme cantidad de nichos ecológicos disponibles y vista la rapidez del cambio, los perros, los cíclidos, los anolis, tantos otros que respaldan esta posibilidad, ponen de manifiesto que la multiplicación, la diversificación de especies es posible, pero dentro de límites. Muchas gracias. Gracias, doctor García. Muchas gracias por su brillante presentación. Bastante profundas sus reflexiones. Gracias por ello. Bien, vamos a pedir al público que vayan preparando sus preguntas y mientras llegan sus preguntas, mientras llegan sus comentarios, les queremos anunciar la conferencia del próximo sábado. David, ese muchacho nos cambió su conferencia. La conferencia del próximo sábado va a ser por el pastor y biólogo molecular Michelson Borges. Ella tuvo una conferencia con nosotros el sábado, la temporada anterior. Él es un pastor brasileño, pero es un científico también. Es actualmente presidente de la Sociedad Creacionista Brasileña. Es un hombre con bastantes campos de investigación y al igual que el doctor García y que los demás, pues nos va a presentar una conferencia también interesante. Ahí está, lo que Darwin no vio en Galápagos. Esta conferencia, hermanos, la recomendamos bastante para aquellos maestros que trabajan en escuelas públicas o escuelas de la iglesia en estos asuntos de creación, evolución. La conferencia que el doctor García acaba de darnos es para esas situaciones, para
que los maestros aprendamos a contestar las preguntas, a ver diferentes puntos de vista en estos asuntos de la teoría de la evolución versus creación y las diferentes controversias que se pueden suceder. Así que los invitamos para que el próximo sábado nos acompañen. Yo sé que en el público hay directores de escuelas de la iglesia. Les recomiendo que le pidan a sus maestros, a sus alumnos, que se conecten también para que puedan aprender de estos temas tan interesantes. Así que para el próximo sábado tendremos entonces al pastor y biólogo Michelson Borges con esa plática, lo que Darwin no vio en Galápagos. Y bien, otro asunto que queremos anunciarles, hermanos, recuerden que dijimos al inicio de la plática que esta semana iniciamos se dio el equinoccio de otoño. Y para conmemorar ese evento, hicimos algunos materiales audiovisuales aquí en el Instituto de Geociencias. Como ya les hemos dicho, el Instituto de Geociencias, la División Interamericana, es una institución que tiene como fin instruir, divulgar la ciencia desde una perspectiva cristiana con aquellos que quieren aprender más. Y voy a pedirle a David que ponga el video que hicimos, un video sobre el aspecto mecánico de las estaciones. El origen. Desde una perspectiva cristiana. Vamos a ver unos 3 minutos. La composición. La arquitectura. Y el surgimiento de la vida en este pequeño punto en el cosmos. Así como los cambios que nuestro planeta ha experimentado a través del tiempo y su interacción con los demás cuerpos del sistema solar y el universo. Misterios inagotables de la curiosidad humana sobre el objeto de estudio de las geociencias, la Tierra. Exploremos juntos y aprendamos de la naturaleza, el segundo libro de Dios. Bienvenidos a Punto Geo. Cuando menos nos damos cuenta, en el constante devenir cotidiano, estamos ya en el mes de septiembre. Los días empiezan a acortarse y las noches se hacen más largas. Las hojas empiezan a cambiar de color y a desprenderse de los árboles. También sentimos más fresco el aire de las primeras horas de la mañana. ¿Qué está pasando? La respuesta a esta pregunta está relacionada con la mecánica del sistema solar, particularmente con el movimiento de la Tierra respecto al Sol y la rotación de aquella en torno a su eje. Durante el siglo XVII, el gran astrónomo alemán John Kepler descubrió las 3 leyes del movimiento planetario, la primera de las cuales establece que las órbitas de los planetas son elípticas, con el Sol en uno de los focos de la elipse. Por tanto, nuestro planeta traza cada año una inmensa elipse alrededor del Sol, y cual gigantesca nave espacial nos traslada por el vasto universo a la vertiginosa velocidad promedio de 108.000 kilómetros por hora. Existen 2 importantes planos asociados con la órbita terrestre. Uno es el plano que contiene a dicha órbita, conocido como plano de la eclíptica, y el otro es el plano que contiene al ecuador terrestre. Estos planos forman entre sí un ángulo de 23.5 grados, que por geometría elemental es igual al ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto a la vertical. En la elipse que la Tierra describe en torno al Sol, se distinguen. Gracias. Si quieren ver el video completo, pueden mostrarlo en las escuelas para que los alumnos entiendan el mecanismo de las estaciones en el sistema solar, la Tierra, la Luna, el Sol, etc. Los invito para que vayan a la página también, y aparte de ese video van a encontrar más materiales que
sirven para pues tener más aprendizaje. La página es grisdadia.org. Así que los invitamos para que nos acompañen. Bien, doctor García, vamos con las preguntas. Vamos a ver comentarios, saludos también manda mucha gente, ¿sí? Así que vamos a leerlos. Recuerden que es un espacio para todos, es un espacio para hacer amigos también y para hacer amistad en el entorno científico, ¿ok? Así que vamos a ver, quien se conectó primero esta tarde a las 4:01 fue Esperanza García Valier. Dice, hola a todos, feliz sábado. Sí, gracias hermana por estar puntual. Invitamos al público para que estén puntual todos los sábados a las 4. A veces nos atrasamos un poquito, un minuto por situaciones de última hora, pero generalmente a las 4 aquí estamos. Así que los invitamos para que se conecten a tiempo y disfrutemos toda la presentación. Tenemos también a los hermanos de Guatemala que se conectan cada sábado. Bienvenidos, hermanos de Guatemala. Carlos Guzmán, hola Carlos, muy bien, muy bienvenido también a esta presentación. Tenemos a Quique Sánchez, también nos escucha cada sábado. Javier Martínez desde Chihuahua, del Colegio Manuel Bernardo Aguirre. Qué bueno, ojalá que todos los maestros puedan seguirnos desde Chihuahua. Gabriela Beltrán hace una pregunta muy teológica, vamos a dejarla para cuando tengamos un pastor con nosotros. Tenemos a Alejandro Sánchez Silva. Hola Alejandro, me acuerdo de ti, como no, muy bien. Qué bueno que nos acompañas. Jorge Zúñiga, feliz sábado, Dios les bendiga en gran manera a todos. Isabel Tames Loria también saluda desde Alajuela, Costa Rica. Bienvenida, hermana Tamés. Y Saunfal, feliz sábado y saludos para todos. Álvaro Tamés. Tenemos una primera pregunta, doctor Celedonio García. Pablo Morales pregunta, ¿se podría afirmar que la evolución no existe, pero sí hay una capacidad de adaptación transmitida de una generación a otra? Desde mi punto de vista, y creo que es compartido con otros expertos creacionistas, la evolución no está demostrada en los términos en los que se pretende haber demostrado. Hay variación y hay una adaptación. No es algo que a lo mejor la terminología nos puede asustar en ocasiones porque lo vemos muy próximo al evolucionismo, pero realmente tengamos en cuenta que, por ejemplo, el ejemplo clásico que también aparece en los libros de texto de esa famosa polilla o palomillas, que creo que es como lo llaman más bien en México, que se posa sobre los árboles y que con la contaminación se va ennegreciendo y va cambiando la población de ese animal ennegreciéndose. Sería una adaptación, no, más allá de cómo se hizo aquella observación en la que aparecen muchas cosas que son dudosamente reales de lo que se afirma, pero es posible que si realmente un animal puede evitar la depredación sobre él, cambiando su color, y esa variabilidad está en su población, lo que hacemos es seleccionar ese material genético, ese alelo, que no deja de ser una versión de un gen que está en la población, pero que se selecciona porque el que es más claro se lo come el depredador y el más oscuro se camufla en el ambiente. Eso se transmitirá efectivamente a la descendencia. Lo que ocurre es que muy frecuentemente en la población siempre quedan ejemplares de los otros alelos, de las otras versiones de los genes, y en caso de ser necesarios porque el ambiente cambia, vuelve a haber un desplazamiento de lo que es de lo que son los alelos, las variantes genéticas que dominan en la población. Es decir, que es una información genética que ya está en la población y que se selecciona, pero dentro de lo ya existente, sin cambiar. Entonces, ¿hay una capacidad de adaptación transmitida de una generación a otra? Sí. Un padre que ha sobrevivido transmite sus genes de la supervivencia a su hijo. Y la evolución como tal, como la entendemos, como la transformación de unos seres vivos en otros, no está demostrada como he explicado. No es, estoy convencido de que es más un salto de fe
decir, si no creo en otra cosa, pues debo creer que se pueden transformar unos seres en otros. Pero no hay una evidencia biológica de que eso ocurra. Muy bien, doctor, gracias. Gracias. Ana Ruth hace un comentario de lo que le gustó. Vamos a ir a la pregunta de Damaris Martínez. Damaris Martínez pregunta, además del experimento ruso con zorros, ¿qué otras pruebas hay actualmente de la rápida variabilidad entre especies? ¿Cómo afirmar un periodo más corto que el afirmado por la teoría de la evolución? Bueno, el asunto de los periodos, yo supongo que quizá en otra conferencia quien esté en geología y hable de ello, la cuestión de lo de confirmar los periodos más cortos tendrían que ser esos expertos, ¿no?, los que hiciesen unas afirmaciones más seguras que las que yo pueda hacer. Pero el tema es complicado. Yo solamente voy a plantear una cuestión relacionada con la biología que hace dudar, que nos permite dudar y nos permite transitar por otro camino, que es el de periodos de tiempo más cortos, y se refiere a un encuentro que Mary Schweitzer hizo hace ya unos años, una paleontóloga que se le ocurrió meter un trozo de hueso de dinosaurio en ácido y disolver la parte mineral. A nadie se le habría ocurrido, ella lo hizo, y lo que encontró fue carne. Había restos de carne. Hasta tal punto es así que el resto de la comunidad científica se negaba a admitirlo. Ahora ya es algo que se admite, es decir, si se encuentra, se ha encontrado en otros huesos, pero ¿cómo entender que después de 60 millones de años, que plantea la teoría de la evolución, se puede conservar una carne no momificada, no apergaminada, no una carne no elástica? Su tejido conjuntivo sigue manteniendo la elasticidad propia de un tejido conjuntivo e incluso aparecen estructuras de tipo venas, de aparato circulatorio, e incluso dentro de ellas se reconocen estructuras como son glóbulos rojos. Claro, no lo aceptaba la comunidad científica porque desde mi punto de vista es inaceptable que pueda haber transcurrido tanto tiempo. Y lo dejo ahí para seguramente que entre todos los ponentes en geología se hablará del tiempo de formación de estratos, de qué es lo que se está datando cuando se hace una datación, etcétera, etcétera. Pero yo dejo ahí esa duda, ¿no?, esa duda que hizo que la comunidad científica no lo creyese. Una anécdota es que Mary Schweitzer comenta que envió otro artículo, porque ella ya se dedica, ¿no?, a la investigación de esos restos biológicos, ¿no?, en material fósil, y cuenta que envió en una ocasión un artículo a una revista en la que un revisor que ella no conoce, porque ya sabéis que las revistas científicas revisan los artículos unos expertos que tú no conoces para que no pueda haber influencias en cuanto a quién publica y quién no publica, pues uno le dijo directamente, ella lo tiene escrito, que le dijo: me da lo mismo las pruebas que usted nos dé, no voy a creer lo que me está contando. Porque efectivamente es increíble, ¿no?, que en ese tiempo pueda conservarse algo así. Muy bien. Solamente comentar hay más pruebas aparte del experimento de los zorros con animales domésticos. Darwin escribe otro libro, aparte del origen de las especies, casi tan grande, solamente para explicar casos de variabilidad de animales domésticos, no con la profundidad de los experimentos de Belyaev, y de plantas. Y hay más casos de animales, entre los peces, por ejemplo, hay unos peces espinosos, tiene una variación enorme que se ha observado fisiológicamente, los cambios como para poder vivir en agua salada, en agua dulce, bueno, toda la plétora de cambios que se puede entender que pertenezcan a todos los peces que habitan el planeta, ¿no?, prácticamente.
Muy bien, gracias, doctor García. Suri Gómez, gracias por participar. Oscar Isaac, saludos desde Tusta Gutiérrez. Vamos a hacer la pregunta de Alejandro Sánchez Silva. Alejandro Sánchez Silva pregunta, ¿cuántas generaciones se necesitan para que se produzca una variación evidente? Por ejemplo, ¿cuántas generaciones pasaron para que surgiera el perro chihuahua? Bueno, no sé exactamente el perro chihuahua, tendría que consultarlo, pero el chihuahua es un perro en principio de origen americano y en cualquier caso prácticamente todos los perros se considera que desde una datación estándar, ¿no? Evolutiva, pero muy próxima a la que sería creacionista, podrían tener unos 11.000 años. Eso sería desde el origen, ¿no? de los perros. De manera que es muy rápido. Hay muchísimas razas que están documentadas de hace unos cientos de años, que existían, bueno, pues desde tiempo del Egipto clásico, ¿no? Y algunas son muy recientes, de unos cientos de años. Lo que pasa es que en la variabilidad doméstica se presiona al animal, se hace una selección muy agresiva, ¿no? para conseguir lo que se quiere conseguir. Al final es normalmente una morfología, porque sea bonito en un sentido o en otro, o sea pues el carácter del animal el que se selecciona. Entonces puede ser muy rápida. En unas pocas generaciones. Hay que tener en cuenta que Belyaev en los zorros, en 6 generaciones, ya tiene zorros domésticos. Es algo rápido, pero limitado, como decía también antes. Gracias, doctor García. Ana Ruth saluda desde Veracruz. Feliz sábado. Rebe Hernández desde Campeche. Gracias. Naomi Noelia Martínez pregunta, dentro de la escala creacionista, ¿hay alguna especie que haya presentado variabilidad? Bueno, la escala creacionista, si es el registro fósil, bueno, pues tiene que ser el registro también de la creación. Unos lo vemos desde ese punto de vista, otros lo ven desde los millones de años. Entonces, claro que se habría producido variación. Hacía referencia antes al caso de los caballos. Cuando se nos presentan como un caso de evolución, lo que podemos encontrarnos es ante un caso de variación a partir de un arquetipo determinado que habría entrado en el arca y que después se habría diversificado. No nos debe extrañar demasiado, puesto que entre el chihuahua y el gran danés hay una diferencia. El gran danés es como 80 veces un chihuahua. Lo digo por el peso. Chihuahua puede ser 1 kilo, 1,5 kilos, un poco más. Y un gran danés, los grandes perros, los dogos grandes, pueden llegar y sobrepasar los 80 kilos. De modo que entre el pequeño caballo y el gran caballo actual que conocemos, pues puede haber ocurrido exactamente lo mismo y no en mucho tiempo, sino en una cantidad de tiempo perfectamente ajustada a lo que sería una escala temporal creacionista. Gracias, doctor. Aleska Andújar. ¿Es buena idea la manipulación de genes para el ser humano? ¿Es buena idea la manipulación de genes por el ser humano para la creación y transformación de especies? ¿Qué tan efectivo o dañino puede llegar a ser? Bueno, aquí este tipo de cuestiones, a lo mejor casi cualquiera dedicado a la biología, pues podría dar su opinión. Habría que ver cuáles son los casos. Es bueno, es conveniente que a una persona se le cambien los genes, ¿no? Para transformar una especie hay que tener cuidado. Debemos tener en cuenta que algo básico para cualquier cristiano es que somos depositarios de la herencia que Dios nos ha dejado, que es la creación. Con lo cual,
tenemos que ser muy responsables de lo que hacemos. Hasta ahora lo único que hemos hecho es destruir lo que nos ha dejado en herencia. Ya sabemos cómo está el planeta. La primera de las conferencias que hubo en esta serie hablaba de este tema, me pareció muy interesante. Y entonces, si vamos a tocar algo, tenemos que estar muy seguros de qué es. Modificar una especie, crear una especie es algo diferente, es algo complicado en principio, pero podría ser. Las técnicas de manipulación genética están avanzando muy rápidamente. Desde luego hay cosas que ya terapéuticamente utilizamos de otras especies, pues que nos mejoran, nos vienen bien. Tenemos un problema cardíaco en una válvula, es posible que una válvula de un cerdo nos sirva para salvarnos la vida. Con lo cual, bueno, pues se puede utilizar y se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado porque ya tenemos la experiencia de toda la existencia del ser humano socavando la creación que el Señor nos dio en herencia. Gracias, doctor García. María Eugenia Jiménez Gutiérrez saluda desde Apodaca y dice, se nos fue muy rápido la hora. O sea, estuvo muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Síganos acompañando. Hay una pregunta de ERLC. ¿Qué factores intervienen en la variabilidad de diferentes razas y colores en el ser humano? Es complicado. Hay una cantidad de genes importante implicadas en lo que es el color, aunque, bueno, le damos mucha importancia porque visualmente, lo digo por la experiencia, quiero decir, los seres humanos nos fijamos mucho y rápidamente destacamos los rasgos diferenciales, ¿no? El tipo de ojo, que si es rasgado, el color, pero realmente habiendo bastantes genes implicados, por ejemplo, en el caso del color, que no está todo dicho al respecto. El color de la piel, incluso el color de los ojos, es algo realmente complejo en la genética humana. Pero, bueno, ahí podría quedar respondida por mi parte la pregunta. Hay bastantes genes implicados. Pero si se quiere resaltar lo que es la diferencia, no merece la pena. No merece la pena porque siempre digo que alguien que es blanco puede ser que no pueda darme su sangre para una transfusión, y alguien que es negro sí que es posible que pueda ser compatible conmigo. De manera que la variación en el ser humano se refiere pues a sus algo más de 20, 30.000 genes reconocidos como tales que están en nuestro genoma. Gracias, gracias, doctor. El hermano Rakankov pregunta desde Guatemala, ¿qué es la varaminología y qué estudia? Bueno, la varaminología la introduce, antes lo comenté, hice el comentario, porque no se lleva mucho ahora en el ámbito creacionista, pero bueno, es una cuestión de modas, no es porque no sirva, sino es una cuestión más bien terminológica. Frank Marsh es un biólogo importante del siglo XX que llega a discutir con uno de los padres del neodarwinismo, ¿no?, como es Theodosius Dobzhansky. Es un biólogo importante, por tanto, y él introduce el término varamín, hebreo vara, que es tipo, min creado, los tipos creados, para indicar los grupos de seres vivos que forman parte de un acervo genético común. Entonces la varaminología estudiaría esas bolsas zoológicas, ¿no?, o botánicas, ¿no?, de seres vivos. No se utiliza mucho porque se tiende más bien a utilizar más una terminología que habrá quien le incomode, porque es de tipo evolucionista. Yo he hablado de selección natural, yo he hablado de adaptación, pero no nos debe asustar, porque la selección natural ya existía antes de Darwin, ya se hablaba de ella. Lo que ocurre es que en lugar de ser el mecanismo que transforma a los seres vivos, lo que hace es mantener las poblaciones de seres vivos
sanas. Es decir, la selección natural lo que hace es seleccionar al que está en condiciones de resistir la presión del medio ambiente, sea un depredador o sea un cambio en las condiciones climáticas. De manera que la baraminología estudia lo que estudia prácticamente el creacionismo, que son los límites de la variación, hasta dónde llegan y de qué modo en cada tipo de ser vivo. Gracias, doctor. Vamos a hacer la pregunta de Janet E. Rojas. La voy a hacer, doctor, no sé si es muy técnica, si no, usted la puede obviar. Dice, buenas tardes. En el caso de los sapos, bufo y el bufotes balearicus, no ocurrió variación. ¿Cuál podría ser el motivo? Ya que ambos son sapos. No sé si la puede contestar ahorita o después puede conectarse con la persona. Bueno, como usted, doctor Luciano, considere que es el moderador. No sé exactamente porque no conozco el caso concreto. Si se refiere a que hay un registro fósil de ellos y es idéntico, estamos hablando de fósiles vivientes y esto ocurre en muchos casos. Es un desafío para la teoría de la evolución. Es otro desafío dentro de la geología y la paleontología que seguramente que tratarán o han tratado ya otros ponentes. Pero es otro desafío, claro. ¿Por qué no ha variado, por ejemplo, algunos helechos que se reconocen o el jingo, un árbol que es prácticamente idéntico, ¿no?, de hace decenas de millones de años a como es ahora, o como lo es un nautilus, que es un cefalópodo marino, o otros tantísimos seres vivos. Las cucarachas son fósiles vivientes, ¿no? De manera que el por qué, eso habrá que preguntárselo más bien al evolucionismo. Y en cualquier caso, quizás su respuesta sería la misma que pueda dar yo o que pueda dar un creacionista, y es que no se ha visto en las condiciones de que su genoma se seleccione un patrón genético determinado que determine y que evidencie un cierto cambio. El problema en el evolucionismo es que si eso ocurre después de 10 millones de años o de 100 millones de años, habrá que explicar cómo ese organismo nunca se ha enfrentado a nada que lleve a seleccionar unos determinados alelos genéticos que fuesen diferentes a los que ha utilizado durante tantos millones de años, ¿no? Es un desafío más para la evolución que para la creación en este caso. Si entiendo bien la pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos un saludo de la conferencia de Potomac en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. José Cardé manda saludos desde Puerto Rico y hace una pregunta más abajo, doctor Cardé. Vamos a volver un poco. Dice, tuve dificultad técnica para escuchar lo que se dijo sobre los lagartos anolis. ¿Se podría repetir algo breve sobre eso? La cuestión es que en el sur de Estados Unidos hay una especie que es el carolinensis y recientemente pues ha entrado en unas islas del sur de Florida a formar parte de ese medio ambiente una especie cubana. ¿Qué ha ocurrido? Que las dos especies, tanto la originaria de la isla como la cubana que ha sido introducida posteriormente, tienen un hábitat prácticamente idéntico. ¿Qué ocurre? Pues que hay una competencia por los recursos y se ha observado que la carolinensis ha quedado, ahora su hábitat se encuentra a mayor altura en el dosel arbóreo y asociado a ello hay una ligera variación en los dedos, que son los que utiliza pues para agarrarse, ¿no?, y para desplazarse, ¿no?, por la vegetación. Y la cuestión es que eso se toma como ejemplo de evolución en acción, pero es un ejemplo de variación en acción desde mi punto de vista. Es decir, no es un caso de evolución, es un caso de variabilidad. Probablemente el Anolis carolinensis tenía entre su población ejemplares con esa disposición que ahora le ha resultado útil y es el que más se reproduce y por tanto es la variedad que ahora más se encuentra de esa especie
en esas islas del sur de Florida. Muy bien, gracias, doctor. Ana Ruth hace un comentario bastante constructivo. Dice: agradezco al doctor García por hacer tan digerible la presentación, pues la mayoría de nosotros no somos expertos con la terminología de su área. Mil gracias, aprendí. Dios los siga bendiciendo. Bien, tenemos acá Miriam Sánchez del Colegio Salud Isabel de Baja California. Y tenemos a Carlos Guzmán con una pregunta. Dice: en el ejemplo del zorro, donde se verifica la variación de la vida, ¿qué factor es el que impacta más la vida? ¿Medio ambiente, comportamiento, etcétera? Eso es difícil de responder porque probablemente varíe entre grupos de seres vivos. En el caso, claro, el comportamiento, estamos refiriéndonos, bueno, en el caso del zorro a un vertebrado, es tan potente la selección que lleva aparejada una cascada, ¿no?, de cambios que son, ya lo he indicado, de tipo fisiológico, de tipo genético. Es verdad que cuando se analiza la genética de los perros, entre ellos, con el lobo, apenas hay variabilidad genética reconocida, porque lo que se está viendo realmente es la secuencia de los genes. Entonces no se necesita mucha variación, seguro que se necesita poco si lo que hacemos es afectar, por ejemplo, a un gen regulador. Si es un gen regulador que afecta a varios genes, con un simple cambio en esa regulación, estamos dando lugar a una plétora de cambios que no reconoceremos en principio a través de la secuenciación del material genético del genoma. Entonces, el comportamiento es lo que Belyaev estudia, porque él lo que busca es eso. Entonces va seleccionando los animales mansos y lo que se observa es la variación de los otros caracteres añadidos de tipo morfológico, genético, fisiológico, que son tan importantes. ¿Qué es más? Va a depender de los seres vivos, seguramente. En un ser vivo donde las emociones ya son importantes, como un vertebrado, pues seguramente que queda muy afectado. Quizá lo sea menos en animales donde las emociones no estén tan desarrolladas, como pueda ser, por ejemplo, un artrópodo, y puedan ser más importantes otros efectos, aunque también tienen un comportamiento, y variar su comportamiento puede llevar a aparejadas otros cambios, ¿no?, de tipo orgánico. Pero variará según los seres vivos, seguro. Eso, lo que hace falta es más experimentación al respecto para poder conocerlo en detalle. Muy bien, gracias. Caleb Trujillo pregunta: ¿cómo sustenta la variabilidad la existencia de Dios y de una mente superior que lleva el control? Hombre, comentaba lo que Leonard Brand decía, ¿no?, de un Dios que un diseño inteligente, ¿no?, en el que se le da al ser vivo creado además una panoplia de herramientas, ¿no?, de posibilidades para poder adaptarse. En ese sentido, a mí me parece que habla mucho del carácter de Dios, de la previsibilidad, del amor con el que se hace, de ver cómo no son seres rígidos, sino con una plasticidad que les permite pasar de un lugar a otro con ciertas garantías, ¿no?, de supervivencia, y de que cuando ocurren problemas, como pueden suceder en el medio ambiente en el que viven, pues puedan adaptarse a él. Entonces, a mí me habla en ese sentido, tal y como están hechos los seres vivos, es decir, con una dosis de inteligencia, de diseño, de estar perfectamente incluso proyectados en el tiempo, de lo que puede y no puede suceder. Bueno, al final Dios, en principio, el tiempo no existe, lo conoce todo. Entonces
juega con esa ventaja, ¿no? Pero bueno, está hecho para que ante los problemas la vida se pueda adaptar. Los pinzones de Darwin, por ejemplo, son un caso que se pone como evidencia de evolución también, cuando es otro caso de variabilidad. Hay unas especies según las islas, según la vegetación que hay, unos se aprovechan de semillas más blandas y pequeñas, otros más grandes, sus picos son diferentes y se ha visto cómo, gracias a la variabilidad genética que tienen, no hay una evolución, pero sí una variación. Cuando un año llega diferente meteorológicamente, cambia el tipo de plantas, las semillas, y se selecciona una forma de pico ligeramente diferente. Bueno, a mí, desde luego, me habla de un proyecto de vida pensado y muy bien pensado por parte de quien lo hizo. Muy bien, gracias, doctor García. Elvia Aguilar manda saludos, dice gracias y bendiciones por el programa. El tema fue muy bueno. Manuel Guzmán saluda desde California y creo que hace un comentario sin más los cambios fenotípicos que los genotípicos, como la variedad después de Noé y sus hijos. Bueno, Elías Rivero, que manda saludos desde Tuxtla Gutiérrez también, dice felicitaciones por tan excelente y educativo programa. Y también Lázaro Orozco también manda saludos por este programa. Bien, muchas gracias, doctor García, por habernos acompañado. Un placer. Bastantes preguntas, bastantes comentarios, y le aviso al público, les aviso que la tercera temporada, que estamos ya trabajando en ella para pasarla de enero a mayo, con el favor de Dios, del próximo año, el doctor García será otro de los ponentes. Él tenía 2 conferencias para esta conferencia, pero le dijimos que mejor lo guardamos la otra para la otra temporada, ¿no? Así que en la tercera temporada, con el favor de Dios, también tendremos aquí a el doctor Celedonio García, que nos ha dado una conferencia magistral. Gracias, doctor, por acompañarnos, por su amabilidad. Gracias al público también por acompañarnos. Recuerden, próximo sábado tendremos al pastor y biólogo brasileño, el pastor Vichelson Borges, con un tema muy interesante también sobre Darwin en Galápagos. Así que los invitamos para que nos acompañen, conéctense a tiempo para que no se pierdan la introducción, que es muy interesante. A las 4 empezamos, así que estén a tiempo para que tengamos todo el hilo de la conversación, podamos comentar, podamos hacer preguntas. Ahí está el título de la conferencia, lo que Darwin no vio en Galápagos. Así que los invitamos para que nos acompañen, inviten también a sus familiares, sus amigos, para que se conecten. Nos despedimos entonces. Gracias a todos por su compañía. Sigamos cuidando de la pandemia. El COVID todavía está haciendo estragos en algunas partes, así que seamos prudentes. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.